Aparato digestivo, por Marisela García Sánchez y María Eugenia Hernández Mar. Méndez. El aparato digestivo se compone de órganos que procesan la comida, extraen nutrimentos y eliminan los residuos. Se realiza en 5 etapas. Están haciendo lo de las... La primera etapa es la ingestión, que es la introducción de alimentos al cuerpo. La segunda etapa es la digestión, que es el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en forma estable. La tercera etapa es la absorción, que es la recaptura de moléculas de nutrimentos en las células epiteliales del tubo digestivo. Luego pasan a la sangre o linfa. La cuarta es compactación, absorción del agua, formación de heces. La quinta, defecación, eliminación de heces, que tiene 2 facetas, la mecánica y la química. La mecánica es el desdoblamiento físico de los alimentos en partículas pequeñas a través de dientes y contracciones del estómago, del intestino delgado, a la acción de enzimas digestivas. La química es una serie de reacciones de hidrólisis que dividen macromoléculas en monómeros. Son los residuos polisacáridos. En monosacáridos son proteínas en aminoácidos, lípidos en monoglicéridos y en ácidos grasos. La principal función del aparato digestivo es la cavidad bucal. Empieza por la cavidad bucal, por la mucosa bucal, que es integrada por un epitelio escamoso estratificado. Esta recubre y es el revestimiento del epitelio. Es un conjunto de regiones por la cavidad bucal expuesta a fuerzas de fricción y deslizamiento de encías y superficie dorsal de la lengua y el paladar, que son cubiertas por la mucosa. En esta cavidad están los 3 principales conductos, que son las glándulas salivales. Las glándulas salivales producen la saliva, la cual humedece, limpia la boca, inhibe el crecimiento de bacterias, disuelve moléculas que estimulan las papilas gustativas, empieza la digestión de almidón y grasas, facilita la deglución y forma el bolo, y lo lubrica con moco. El moco es una solución hipotónica de 97 a 99.5% de agua y tiene un pH de 6.8 a 7. Tiene moco, electrolitos, lisozima, inmunoglobina, amilasa salival, lipasa lingual. Existen 2 tipos de glándulas, las salivales intrínsecas y las extrínsecas. La lengua ayuda a la descomposición mecánica de los alimentos. Esta ayuda a manipular la comida entre los dientes, mientras evita que se le muerda. Extrae partículas de comida de los dientes después de comerla y es muy sensible. Está cubierta de epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Tiene papilas gustativas, frenillo lingual, músculos intrínsecos
que es lo que ayuda a que tenga movimiento la lengua. Bueno, tiene las papilas gustativas, son las que sienten el sabor de los alimentos, y estas se dividen en para el sabor dulce, para el sabor amargo, para sabores ácidos y salados. La faringe es un embudo muscular, conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe. Tiene una capa de músculo estriado y una capa en el diafragma, donde está el hiato esofágico. El esófago es un tubo alimentario que tiene glándulas en la submucosa. Las micrografias electrónicas. Estas glándulas tuboaxilares son unidades secretoras y forman células mucosas y serosas. Se ubica en el centro de los glándulos secretores. Tiene células que contienen proenzima, pexinógeno, agente antibacteriano, lisozima, conductos de glándulas que vierten la secreción en la luz, y el plexo, que se localiza en la submucosa cercana de la capa circular interna de la mucosa externa. Son células musculares esqueléticas y lisas. Posee esfínter faringoesofágico y gastroesofágicos interno-externo. Impide el reflujo del estómago, de la faringe y del estómago hacia el esófago. El esfínter gastroesofágico interno es formado por fibras de músculo liso y está en la región con el estómago. Mantiene un tono, excepto en los momentos en el bolo, cuando pasa al estómago. Al cerrar la inspiración se eleva la presión intraabdominal. Esto ocurre durante la defecación, que es cuando la persona vomita. El estómago forma y procesa el alimento ingerido hasta convertirlo en líquido ácido viscoso, conocido como quimo. Es la región dilatada del tubo digestivo, es la estructura sacular. Los jugos gástricos conforman el estómago, que se expande en su presión intraluminal, que pertenece gracias a la hormona grenelina. Induce la sensación de hambre y también la relajación de fibras musculares lisas externas. El bolo pasa por el esófago con la unión gasoesofágica hacia el estómago, que se vuelve la forma de un líquido viscoso. El estómago licúa el alimento y contiene su digestión mediante la producción de ácido clorhídrico. Las enzimas pepsina, renina y lipasa gástrica, que es la secreción de hormonas pancreáticas, y tiene una cobertura menor coidal y lo mayor convexa. Se divide en 4 regiones. Las 4 regiones son cardias, es la región estrecha de la unión gastroesofágica. El fondo es la zona formada de cúpula a la izquierda del esófago. Está llena con gas. El cuerpo, la porción grande, se encarga de formar el quimo. El píloro, antro pilórico, es la porción contraída en forma de embudo. Incluye un esfínter pilórico grueso. Este controla la liberación intermitente del quimo al duodeno.
Las regiones gástricas poseen arrugas, pliegues de mucosa y submucosa. Desaparecen cuando el estómago forma focitos gástricos. Este mismo desemboca 5 o 7 glándulas gástricas de la lámina propia. Las células revisten y muestran las microvellosidades gruesas y cortas que recubren la glucocalis, que son las superficies apicales. Contiene gránulos secretores que incluyen las sustancias homogéneas y el precursor de moco en las membranas laterales celulares que revisten las zonas ocluyentes y adherentes. El citoplasma, que entra en el núcleo, está situado en la base de gránulos secretores, ocupada por las mitocondrias y el aparato de síntesis, el agrupamiento de proteínas de la célula, en el tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado, y la lámina propia, que tiene células plasmáticas linfocitas, que son células cebadas, fibroblastos y células de músculo liso, y las glándulas gástricas, que agrupan glándulas fúngidas en la región del fondo. El duodeno es el cilindro simple y está formado de células califormes. Tiene revestimiento, tiene criptas de Lieberkühn, y en esa hay absorción de la superficie califormes regenerativas de DNES de Paneth y circular interna y externa. Tiene glándula de Brunner y es serosa y adventicia. El yeyuno es donde se une con esófago y tiene epitelio escamoso, estratificado no queratinizado. Tiene lámina propia, que tiene glándulas cardíacas esofágicas, y en las células de glándulas secretoras de moco. El muscular o de mucosa a solo capa longitudinal. En submucosa tiene glándulas esofágicas propias, y en esa hay circulación interna y externa en la serosa. El yeyuno es la parte cilíndrica simple. Está formado de células calciformes por células de superficie de absorción calciformes, criptas de Lieberkühn de absorción de superficies calciformes, y no tiene glándulas ni serosa. El ilion es cilíndrico simple, tiene células canciliformes y células de superficie de absorción. Las canciliformes tienen criptas de Lieberkühn y placas de Peyer, absorción de Paneth y circular interna, externa, sin glándulas, que pueden extraerse de placas de Peyer en la capa. Es serosa. ¿Por qué grabaste? Intestino grueso se subdivide en ciego, colon, recto y ano. El apéndice es una evaginación ciega y pequeña de ciego. Su función es absorber la mayor parte de agua y los iones del quimo.
Recibe al intestino delgado que compacta el quimo en heces para su eliminación. El ciego y el colon no muestran una identidad llamada colon. El apéndice es una agregación ciega del ciego, se describe por separado. El colon es la parte de longitud total del intestino grueso. Recibe al quimo del ileón a través de la válvula ileocecal. El recto o conducto anal del recto se asemeja al colon. Las criptas son profundas y en menor cantidad por la unidad de área. Se integra la submucosa del conducto anal. Integra con tejido conjuntivo fibroblástico. Tiene dos plexos venosos, el plexo hemonoidal interno y el plexo hemorroidal externo, a la unión del conducto anal con orificio externo del ano. El apéndice es similar al colon, con excepción de que es más pequeño y tiene un abastecimiento abundante de elementos linfoides. Incluye más células DINES en sus criptas de Lieberkühn. Apéndice uniforme es divertículo del ciego con una forma estrellada. En el hígado se forma la bilis, que esta se almacena en la vesícula biliar para su concentración también y almacenamiento, porque el hígado ocupa una posición central en el metabolismo de los nutrientes, excepto los kilomicrones y lípidos de menos de 12 carbonos. Se transforma en forma directa este órgano a través de la vena porta. Los hepatocitos convierten gran parte del material nutritivo que se lleva al hígado en productos de almacenamiento como glucógeno que se libera a medida que el cuerpo requiere glucosa. Los hepatocitos están dispuestos en lobulillos en forma de hexágonos. Está situado en la pared posterior del cuerpo, en un plano profundo respecto al peritoneo. Tiene 4 regiones: proceso iniciado en la cabeza, el cuerpo y cola. Mide alrededor de 25 centímetros de largo y 5 de ancho. Su cápsula débil es de tejido conjuntivo que forma tabiques y se subdividen en la glándula en lobulillos. Los vasos y los nervios del páncreas también tienen un sistema de conductos que siguen por estos compartimientos. En el tejido conjuntivo, el páncreas produce secreciones exócrinas y endocrinas. Los componentes endocrinos del páncreas son los islotes de Langer
Languors están dispersos entre los acinos secretores exocrinos. El páncreas exocrino es una glándula tubuloacinar compuesta que produce cada día alrededor de 1.200 mililitros de líquido rico en bicarbonato que contiene proenzimas digestivas. De 40 a 50 células acinares forman un ancino. En las células que están en el páncreas se encuentran células centroacinares, que es el inicio del conducto del páncreas. También están células acinares que tienen receptores para colecistocinina y acetilcolina, en tanto que las células centroacinares y los conductos intercalares poseen receptores para secretina y a la vez acetilcolina. La forma de cada célula es similar a una pirámide truncada con base sobre la lámina basal que separa las células acinares del compartimiento del tejido conjuntivo. El núcleo redondo de las células se localiza en la base y se rodea de citoplasma basófilo. Vesícula biliar almacena, concentra y libera bilis. La colecistocinina y los impulsos vagales estimulan la liberación de la bilis. Su principal función consiste en almacenar, concentrar y liberar a la bilis, que el hígado produce de manera constante y debe fluir hacia la vesícula biliar. Requiere de esfínteres del colédoco pancreático y de ampolla que permanezcan cerrados de tal modo que la bilis regrese del colédoco y el cístico para penetrar en la vesícula. Se transporta en forma activa en la región vasolateral del epitelio cilíndrico de simple vesícula al espacio extracelular y le sigue de modo pasivo cloruro y agua a fin de compensar la pérdida de iones intracelulares. La vesícula es un órgano pequeño y está situado en la superficie inferior del hígado. En esta se concentran 70 mililitros de bilis. La mayor parte del órgano está formada por el cuerpo y la abertura y tiene también el conducto cístico, o denominado también como cuello, que tiene una saliente llamado saco de Hartmann. La vesícula biliar se integra con 4 capas: el epitelio, lámina propia, músculo liso y serosa adventicia. La mucosa de la vesícula cuando está vacía está muy plegada en rebordes paralelos y altos. Conforme se va llenando de bilis, se va distendiendo. Tiene recubrimiento de epitelio cilíndrico simple
cuyas células se componen de dos tipos: las células claras, que son las más comunes, y las células en cepillo, que son poco frecuentes. La lámina propia se forma con un tejido conjuntivo, laxo y vascularizado, que contienen abundantes fibras elásticas y de colágenas. En el cuello de la vesícula, la lámina propia alberga glándulas tubuloalveolares simples, que producen una cantidad pequeña de moco para lubricar la luz de esta región contraída. La capa de músculo liso delgado de la vesícula se compone sobre todo de fibras con orientación oblicua, que están dispuestas en sentido longitudinal. El tejido conjuntivo está unido a las cápsulas de Grisson del hígado, pero se pueden separar con facilidad porque no poseen un revestimiento que los una completamente. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común. Se une el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar. Su función de estos dos conductos forma el coledoico. Con esto se fusiona con el conducto pancreático para crear la ampolla Walter, que se abre la papila duodenal de la luz del duodeno. La abertura de los conductos coledoico y pancreático se halla bajo el control de un complejo de 4 músculos llamado esfínter de Oddi, que incluye el esfínter de coledoico, el esfínter pancreático, el esfínter de ampolla y el fascículo longitudinal, que es la localización y función de estos componentes. Estos se les van a conocer como conductos extrahepáticos. Bien, eso sería todo en el aparato digestivo. Gracias por su atención. Ese es el fin.